hermoso fue este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, donde le decimos cosas lindas al Señor. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que le dice al Señor. Aquí no es una canción repetida, ¿no es cierto?, de amor, de como son los amores humanos que luego se olvidan. Las canciones y lo que nosotros le decimos debemos estar conscientes que son para un Dios vivo, para un Dios que está presente, para un Dios que es bueno, que es justo, que es santo, que es perfecto, que es compasivo, que tiene misericordia de usted y de mí todos los días, todos los días. Y yo quiero hablarles hoy día, el tema de esta palabra es mi casa sobre la roca. Todos nosotros, algunos ya lo tienen, otros están en espera, ¿no es cierto?, de tener su casa propia. Y es un bien y es un deseo que Dios quiere darnos a todos nosotros. Pero ¿sabe usted que la durabilidad de un edificio depende de tres cosas? De los materiales utilizados, ya sea madera o sea de concreto. Cada día están saliendo nuevos materiales. Segundo, los conocimientos ejercitados en su construcción. La persona que los hace debe saber hacer la construcción. Ya sabemos lo que ha sucedido en muchas constructoras, que después vienen los problemas. Y tercero, los fundamentos del edificio. Todo edificio tiene fundamento. Y aunque usted no lo crea, aquí donde nosotros nos reunimos, tiene un poderoso fundamento. Y ese fundamento no se ve, pero está bajo. Y se hizo un muy buen fundamento. Y usted ve que pasamos el terremoto del 2010 sin ningún problema. Un poquito de polvo había por allá, por lo que se estremeció. Pero debido a eso, se mantuvo firme. Y ese es un ejemplo para lo que yo les quiero hablar hoy día de la palabra. Los materiales inferiores no soportan los embates de la naturaleza. Y nosotros como país hemos visto muchas cosas, como la naturaleza, hermanos, hermanas, cómo la naturaleza se está levantando. No estamos nosotros seguros de decir, no, aquí no va a pasar. No lo sabemos. Aún allá, ¿no es cierto?, lejos, los californianos, ricachones, que seguramente no podríamos decir, ellos tienen todos los recursos, pero son hectáreas y hectáreas de incendios donde la cantidad de bomberos no ha sido suficiente. ¿Puede el dinero hacer algo contra la naturaleza? Entonces nosotros vamos a ver hoy día que necesitamos tener un buen fundamento. Y vamos a ir a la palabra del Señor que está en Mateo 7, versículo 24 al 26 de la versión Reina Valera. Muy bien, dice así. Mateo 7, del 24 al 26. Dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 26. Ya. El versículo que viene parece que me quedé corta con la... Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí el Señor Jesús está contando una parábola. Y cualquiera, ¿quién es cualquiera? Todos nosotros. No hay un grupo específico. Cualquiera pues dice que oye estas palabras. ¿Estamos nosotros en esos cualquiera? Sí. ¿Por qué? Podemos oír la bendita palabra del Señor. Entonces aquí
lo primero que el Espíritu nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros somos iglesia. Tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor Jesús nos habla de que hay un grupo que puede ser dichoso. Los que oyen y hacen lo que la palabra de Dios dice. Ellos son bienaventurados y son dichosos. Entonces aquí nosotros vemos que la vida espiritual es lo mismo para nosotros, como una construcción, como una casa que estamos construyendo. Entonces es importante con los materiales que nosotros vamos a construir, porque también sobre nosotros van a venir tempestades, van a venir tormentas. ¿Y sabe cuáles son las tempestades y las tormentas que vienen sobre el cristiano? El pecado y la tentación. Son cosas fuertes que vienen a la vida. También es cuando está en crisis nuestra fe. El jueves el hermano Dan nos hablaba de cuando tirita nuestra fe o cuando es probada la fe. Vamos a ser probados para ver dónde está nuestra fe. Mayormente los que predicamos la palabra. Va a llegar el momento que el Señor dice, tú que enseñas, tú que dices esto, ¿lo crees? ¿Lo practicas? Es un examen que todos vamos a pasar. Y podemos construir, ¿sabe usted? Hay personas que ponen el mejor material, pero si las personas que lo construyen no lo saben usar, esa casa va a caer. Y lo otro, puede ser usado un mal material por personas que saben, igual va a caer. Porque tienen que ser dos juntas, buen material y buen conocimiento de lo que se está haciendo. Hoy en día nosotros vemos muchos edificios o construcciones que se están lloviendo, que hay mucha humedad, porque no se construyó en el lugar adecuado. Por allá, en Pudahuel, hay un barrio muy bonito, que cobraron mucho, pero contaban, y en las noticias también salió, que la casa está llena de hongos, porque la hicieron sobre un humedal. Y no se puede construir, cualquiera, nosotros que no tenemos conocimiento, pero ¿cómo van? Pero lo hicieron. Y ahora son las consecuencias. Y viene la tristeza, ¿no es cierto?, el fracaso de las personas que compraron. Porque el sueño, que todos queremos tener una casa bonita, bien terminada, que no se pase, que no haya frío. Pero eso sucede porque no tuvieron sabiduría para hacerla. Entonces aquí el Señor nos dice que nos compara, cualquiera pues que estamos construyendo nuestra vida espiritual, que oye las palabras y las hace, los compara ¿a quién? A un hombre o una mujer prudente, a un hombre o una mujer sabios, para saber usar bien los materiales. ¿Y dónde debe de estar? No en doctrinas de hombres, no en pensamientos de hombres, porque nos hemos llenado de muchos mandamientos de hombres. Es que tiene que vestirse así, es que tiene que hacerlo acá, es que tiene que hacerlo allá. La palabra que nosotros debemos de creer es lo que el Señor Jesús dijo, lo que está escrito en la palabra. Eso es los fundamentos que nosotros debemos de tener. Entonces, materiales buenos y sabiduría para construir, está asegurada la construcción. Y ahí yo les quiero decir que todos nosotros somos constructores. Cada uno de nosotros está construyendo su vida eterna. Cada uno lo hace. Los oyentes de Jesús aparecen divididos en dos grupos. Unos oyen y ponen en práctica lo que oyen. Y los que oyen y dejan pasar la enseñanza. Hay dos grupos.
Los que oyen la palabra de Cristo y la ponen por obra, qué bueno que hay personas así. Quizás son pocos, pero hay personas que oyen la palabra y la ponen inmediatamente por obra. ¿Sabe por qué hay que hacerlo inmediatamente? Porque después nos olvidamos. Se nos olvida. Yo no sé cuántos se acuerdan lo que se predicó el jueves o la palabra que estuvo el martes. Excelente. Para ayudarnos a construir una casa firme. Y demos gracias al Señor porque hay personas, ¿no es cierto?, que practican. Oír a Cristo no consiste solamente en prestarle atención, sino obedecer de corazón. No solamente para callar la conciencia. Ah, sí, ya fui. No me estén llamando, no me estén molestando. Escuchaba un predicador que decía, si una persona tiene un encuentro verdadero, personal con Dios, no necesitas llamarlo ni buscarlo. Porque tiene un encuentro real. Y nosotros como cristianos buscamos, ¿no es cierto? Hay que llamarlo, hay que ir a buscarlo, hay que visitarlo. Pero cuando es un encuentro real de todo corazón, no necesitamos eso. Porque es nuestra relación con Dios. Nadie, hermano, hermana, nadie va a poder responder delante de ti, por ti delante de Dios. Nadie. Ay, es que el pastor, el Señor me hizo esto. No, dice, Él me va a dar cuenta de esas cosas. Pero tú tenías que mirarme a mí. Tenías que ver lo que yo dije. Entonces, no solamente consiste en prestar atención. No, si yo puse toda la atención. ¿Ah? Pero ¿cuánto obedecemos de eso? Yo en mi vida llevo miles de mensajes escuchados. Y no sé cuánto obedezco. No lo sé. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice así. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué era lo que deseaban los profetas? Oír a Jesús, escuchar sus enseñanzas, tener, ¿no es cierto?, un registro de lo que Jesús dijo. Pero a pesar de eso, ellos creyeron, aunque deseaban escuchar al Hijo de Dios, al Mesías prometido, escuchar de su boca, como Él enseñó, como decían, ¿no es cierto?, los que lo escuchaban con autoridad, les enseñó con sabiduría. Dice que aquellos lo desearon, pero no lo vieron ni lo escucharon. Pero nosotros, por fe sí lo hemos visto. Porque está impreso, está llena el Nuevo Testamento de las enseñanzas de Jesús. Y tenemos ese privilegio. Nosotros podemos oír, podemos leer, hasta podemos estudiar la Biblia, leerla, pero no obedecerla. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Entonces, nosotros debemos de practicar la palabra de Dios, lo que estamos recibiendo por gracia, porque es un regalo inmerecido. Todas las palabras de Cristo, no solo las leyes que nos ha dado, sino las verdades que nos ha revelado, las hemos de poner por obra. Si nosotros, hermanos, escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, es como algo en vano. Porque solo la palabra hace los cambios en la vida. Solo la palabra nos transforma en otras personas. ¿Qué sacamos con llenarnos la cabeza de conocimiento
Si lo que el Señor quiere es práctica. Y yo les voy a decir, y se los he dicho antes, el mundo quiere ver eso también en nosotros. Porque cuando no lo hacemos, dice, pero si es evangélico, pero si va a la iglesia. Como Pablo dice, tenemos una nube de testigos que nos están mirando, diciendo, ahí van. Mira cómo van arregladitos, van bonitos a la casa del Señor. Pero cuando nos da la pataleta de no venir a la casa del Señor, ellos también se sorprenden. Dicen, ¿qué pasó? ¿Que no van? ¿Qué les pasó? ¿Sabe por qué? Porque ellos se sienten bendecidos de que tú vengas a la casa de Dios. Ellos se sienten protegidos. Dice que el Señor los cuida y yo también pasa para acá. Tenemos una gran responsabilidad de mostrar a Cristo. Dice a un predicador, predica, pero abre la boca solo cuando es necesario. Nuestros sellos hablan más fuerte. Nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra lealtad a nuestro Dios debe ser más fuerte que mi orgullo, que mis deseos, que lo que siento, que lo que tengo ganas. Nuestra lealtad debe ser con Dios. De Él y Él. Sacar el yo de nuestra comodidad. Entonces, no basta solamente con escucharlas, con entenderlas, con oírlas, con recordarlas, con hablar de ellas, con discutirlas, sino en oírlas y hacerlas. Y sabe que el Señor dice, mis palabras, mis leyes no son gravosas. Mis mandamientos no son una carga para ustedes. No lo son porque Él nos ayuda. Y porque debemos de hacerla por amor a Él. Por el sacrificio, por los méritos de Jesucristo. Yo debo amarlo y decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer porque te amo. Porque tú has conquistado mi corazón. Porque dice también que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. No un poquitito. ¿Qué es lo que se hace cuando se derrama? Sale para todos lados, chorrea. Bueno, así es el amor de Dios sobre ti, sobre mí. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Cómo el Señor tiene tanto amor que aún cuando nosotros éramos pecadores, dice, Él murió por nosotros. Cuando no entendíamos nada, cuando estábamos ciegos, hediondos a pecado, Él murió por nosotros. Entonces, esto, el obedecer y practicar, nos hará dichosos, nos hará felices, nos hará estar contentos en todo momento, en toda situación. Y dice la palabra, hay otras personas que oyen la palabra y no la ponen por obra. La religión de estas personas se queda solamente en oír y no pasa más adelante. Se siembra la semilla. ¿Se acuerdan que hay una parábola de que el sembrador salió a sembrar? Se siembra la semilla, pero no hay fruto. No brota nada. ¿Por qué? Porque no hay interés. O quizás, como el martes aprendíamos, no hay disposición. Escuchamos la palabra superficialmente, por encimita nomás. Todo lo contrario a los que la oyen y la ponen por obra. Estos dos grupos quedan comparados a dos edificadores. Uno era prudente y edificó sobre roca, y así su casa resistió todos los embates de la naturaleza. El otro era insensato y edificó sobre la arena, así que su casa se derrumbó. Si usted recuerda el año pasado, vinieron unos vientos una noche, sorpresivos. Dice que eran vientos de huracán, no sé qué grado.
¿Y qué pasó con la capital? Con la capitales. Quedó la escoba. Hubieron personas que estuvieron 15 días sin luz, porque cayeron árboles, cayeron postes de luz. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para esa velocidad de los vientos. Como decía mi esposo, yo creo que muchos oramos: Señor, afirme los techos, por favor. Y uno sentía, yo no sé si por sus lados, las planchas que iban volando. Porque sabe que aún en el 2025 hay gente que tiene piedritas arriba del techo. Y otros, conocemos ya una persona que le renueva el nylon todos los años. En vez de cambiar el techo, le pone un nylon así, y con camotes arriba. En el 2025. ¿Se da cuenta? Entonces vienen los aires huracanados, porque hoy en día está cambiando el clima. ¿Cuándo habíamos visto eso nosotros? Pero está escrito en la palabra. Dice que la tierra tiene dolores de parto. ¿Por qué? Porque espera la redención de los hijos de Dios. Hasta la tierra está asqueada de lo que sucede en la tierra, de lo que el mundo está haciendo. Y por eso reacciona de esa manera. Ayer casi quedamos como huesillo. Si no lo entiende, el huesillo se le saca el jugo del durazno. ¿Qué podemos hacer con eso? Echar airecito, tomar esta agüita. Y eso es una advertencia. Peor es el infierno. ¿Hay algunos que están muy light? No, sí. Las cosas del Señor son serias, hermano. Debemos de tomar determinaciones. El objetivo de esta parábola es enseñarnos que el único medio para asegurar la eternidad feliz es oír y poner por obra las palabras del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una promesa. Es verdad, el Señor nos ha salvado, Él nos dio todos los méritos, por Él tenemos todos los derechos del perdón, de la vida eterna, de la santificación. Pero ¿cuál es nuestra parte? Oír y obedecer. Eso es lo que el Señor desea. ¿Podemos nosotros decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye? Podemos decir cada vez que leemos la palabra, cada vez que nos congregamos: Señor, yo vengo ansioso de escuchar lo que tú me vas a decir. Debemos de hacerlo así. ¿Qué ha preparado el Señor? Yo quiero servirme ese alimento y quiero comerlo todo. No como los niños y algunos adultos que separan las verduritas, esto no, esto aquí, esto allá. Toda la comida. La corrección, la edificación, la consolación. Todo debemos de recibirla. Porque el Señor desea que entendamos la palabra de Dios. Entonces, esta palabra nos enseña que cada uno tenemos que edificar una casa. Usted es responsable de lo que está edificando. Ni siquiera los padres podemos intervenir en la edificación de los hijos, ni en los nietos, porque esto es algo personal. Entonces, la palabra dice que porque esta casa es nuestra esperanza para el cielo. Es nuestra esperanza, lo que tú y yo estamos edificando. Hay muchas personas que nunca se preocupan lo que están edificando. ¿Sabe qué piensan? Que se van a quedar para siempre aquí. Entonces se están preparando para un futuro. Pero el Hijo de Dios no puede tener ese pensamiento, porque el Señor nos ha prometido que de un momento a otro vendrá por nosotros. Y Él quiere que todos nos vamos con Él.
Por eso Él vino a esta tierra. Ese es el propósito. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso somos tú y yo. Y ya nos encontró. Pero nuestra labor es obedecer, guardar sus mandamientos. Entonces, si no edificamos en buenos materiales, nuestra casa va a caer. Cuando venga la tormenta, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los ríos, ahí dice la palabra, ¿no es cierto? Vengan ríos, vengan tormentas, vengan terremotos. Aún unos días atrás, ¿qué es lo que hubo? Marejadas. Y hubo un montón de casas allá en Laguna Verde, fueron invadidas. Con tanta fuerza que dice que había una reja de 3 metros y la reja estaba tapada. Todo pérdida. ¿Pensaron ellos que iba a suceder eso? Nunca, jamás. Hermano, así pasa en nuestra vida. Nunca pensamos que va a venir algo. En eso somos muy positivos, que todo va a estar siempre bien. Pero de un momento a otro cambia todo. Y va a ser probada tu casa. Va a venir una tormenta, va a venir un río impetuoso. ¿Cómo lo vas a enfrentar? La única manera que la podemos enfrentar es cuando el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, yo me imagino, no dice que las dos casas fueron de distinto material. Había una sola diferencia, que uno de los constructores cavó, profundizó, se dio el trabajo de buscar, hasta que encontró ¿qué cosa? Una roca. Encontró una piedra donde podía firmar los cimientos de su casa. Y tú y yo, nuestra labor es cavar, es profundizar, es buscar, es humillarnos, es bajar hasta afirmarnos del único fundamento firme que es nuestro Señor Jesucristo. No sabemos lo que va a venir mañana. Quizás vamos a ser probados. Quizás una tragedia. No estoy siendo negativa, hermano. Es lo que nos dice la parábola. Que nuestra edificación, nuestra construcción va a ser probada. Pero ha sido para nosotros provisto una roca sobre la cual podemos edificar dicha casa, y que esta roca es Jesucristo. No hay otra cosa. Vamos a leer 1 de Timoteo 1:1. 1 de Timoteo 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza está cifrada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. No podemos afirmarnos de otra cosa. Todo es perecedero. Todo es variable. Los que un día te prometen sí, otro día no, es que ya no puedo, no. Pero el único fundamento y la palabra firme y segura es la de nuestro Señor Jesucristo, que va a estar con nosotros todos los días. Eso es Jesucristo para nosotros. Y debemos de fundar nuestras esperanzas de gloria celestial sobre la plenitud de los méritos de Cristo. Hermanos, si tú y yo ponemos nuestra esperanza en nosotros, nuestras fuerzas se apagan. ¿Cuántos hemos sufrido crisis de fe? Porque viene la tormenta. ¿Creo realmente que el Señor tiene el control de esto? ¿Y dónde me voy a afirmar? En lo que está escrito. Pero Señor, tú estás conmigo. Cantábamos, ¿no es cierto?, la última canción, que aún en las tormentas tú estás conmigo. Y Él está. Y se hace más notorio, más visible, más fuerte su presencia
cuando clamamos a Él en los momentos difíciles de la vida. Son sus méritos. Para el perdón de nuestros pecados, solo Jesucristo. Y por el poder de su Espíritu Santo para santificarnos. Nosotros no tenemos fuerza, nos agotamos. Pero por eso dejó el Espíritu Santo al Señor, para que nosotros podamos clamar. Y Él está en nosotros, no está ocupado. No te dice ven después, sino que en el momento que nosotros clamamos, Él nos va a responder. Y a Él lo tenemos, porque Él nos recuerda, nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir, ayúdame Espíritu Santo, me siento agotada, me siento cansado, me siento triste. Estoy con miedo. Y el Espíritu Santo te va a dar la palabra indicada. No temas, porque Jesús ha prometido estar contigo. Hay una porción que también cantamos, pero que es de la palabra, y dice, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Es una promesa que es verdad, que no es solamente algo efímero, algo que va a pasar. No, es una promesa real, que la hemos vivido, que la hemos visto, que no podemos decir, oh, quizás. No, es real, es real. Yo sé, hace unos años atrás tenía un sueño mientras que preparaba esta palabra y me acordaba que yo salía de mi dormitorio y salía como a un parque, o sea, una naturaleza que no es así. Abría una puerta y yo salía. Y delante de mí había un abismo. Había un abismo. Y yo me empinaba y ese abismo no tenía fin. Y a mí me daba miedo y yo me afirmaba de la puerta. Ya había una pastora conmigo, ella estaba atrásito mío, así como y yo miraba, ¿y sabe dónde estaba parada yo? Sobre una piedra. Viene el momento de mucho dolor, de mucha, quizás incertidumbre, pero debemos de estar parados sobre la roca, sobre Él. No hay otra cosa. No hay una pastilla. Diga, tome, con esto se le va a quitar. Solo la presencia de nuestro Señor. Solo ir a Él una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que Él te dé las fuerzas que necesitas. El único incondicional, hermano. El único que está para ti siempre. Entonces, aquí nosotros podemos reservar nuestras vidas solo en Jesucristo. Mirándolo a Él, los ojos fijos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él está listo, ¿sabe para qué? Para suministrarnos bien, para hacernos bien. Hay personas que tienen el concepto de entrégalo en las manos del Señor. Es como que se va a morir. Todo lo contrario. Está en las manos más preciosas, en las manos más amorosas y en las manos poderosas. Y vemos cómo las cosas cambian. Cuando entregamos, esto lo entrego en tus manos, Señor. Y ahí queda. Pero nosotros somos campeones para quitárselo. Ya me lo llevo para allá, me lo llevo para acá, voy a hacer esto, voy a hacer esta gestión, voy a hablar con este. Y después, yo te lo entrego otra vez, Señor. No es un juego, hermano. Estamos hablando de la autoridad máxima del universo, que tiene el poder para cambiar toda situación. Y qué maravilloso Él. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la santificación, porque van a venir ríos de tentación, de pecado, de alejarnos de Dios, de hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y la eficacia de la intercesión del Señor Jesucristo. Hermano, yo ya se lo he dicho antes, esto, Jesús está orando, intercediendo por ti y por mí. Qué maravilloso y poderosa debe ser esa oración. Está a la diestra del Padre pidiendo por ti y por mí.
maravilloso. Él ha conseguido el bien para nosotros. En la cruz del Calvario, Él consiguió todo el bien para ti y para mí. Perdón de pecado, santificación, el regalo de la vida eterna, el regalo del Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos ayude a ser vencedores. Y nuestro nombre anotado en el libro de la vida. No hay mérito. Yo pensaba y meditaba, ¿cuándo pedimos eso nosotros? ¿Cuándo se nos ocurrió siquiera buscar a Dios? ¿Cuándo se nos ocurrió, Señor, perdona mis pecados? ¿Cuándo se nos ocurrió santificarnos? Pero Él lo tenía todo provisto, todo preparado, porque nos ama tanto. Nos ama tanto, hermano, que nosotros podamos entender y ser cautivados, conquistados con ese amor para obedecerlo por amor, ser fieles por amor a Él, honrarlos por amor a Él, porque Él nos honra. Él nos honra, hermano, con darnos la oportunidad de conocerle, de predicar su palabra. Para mí es una honra estar aquí delante de ustedes, poder hablarles de la palabra que cambia vida, que cambia corazones. Y en Mateo 16, 18 es algo conocido por todos nosotros. Y dice, cuando Jesús le habla a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca de Pedro? ¿Cuál es la roca? La declaración que hizo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y dice, sobre esa declaración se edifica la iglesia. Ese es el poder. ¿Y qué poder tiene la iglesia? No, la muerte, ¿no es cierto? Las puertas de la muerte no pueden contra ella, porque Él nos dio vida eterna. Él la compró, Él la ganó. Pero a todos los que están edificados en esa declaración, que Jesús, eres el Hijo de Dios, dijo. Cualquiera que oye estas palabras, dice, las compararé a un hombre sabio. ¿Es usted sabio? Oír la palabra y obedecerla. Obedecerla. La palabra nos enriquece. La palabra nos trae beneficios, nos trae paz. Cuando venga la tentación, porque va a venir, cuando venga el pecado, si no estamos arraigados en Cristo, nuestra casa caerá y habrá grande ruina. Porque no estamos preparados. Si no obedecemos la palabra. Si la obedecemos, vamos a estar preparados. Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra donde nosotros debemos empezar a construir su palabra, sus ordenanzas. La soberanía de Dios dice que todo Él lo hizo y lo sigue haciendo. Sigue teniendo el control de todo. Y en eso nosotros debemos de creerlo y afirmarnos en eso, que Él sigue teniendo el control. No estamos en las manos del enemigo, jamás. Estamos en las manos de un Dios vivo, que nos compró, que nos rescató y que está con nosotros. Y que en su soberanía permite tormentas para hacernos crecer. Dice que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fue probado. ¿Para qué? Para ver lo que había en su corazón. ¿Y qué salió? Murmuración, quejas. Que Dios nos trajo para matarnos.
que no tenemos carne, que no tenemos esto, una queja constante. Que nosotros no seamos así, hermano. Que nosotros podamos ver las maravillas que el Señor hace cada día. Les voy a decir, las tormentas son inevitables. No les podemos sacar el cuerpo. Los inviernos vienen, ¿verdad? Vienen nevazones. Vienen, ¿cómo se llama eso? Cuando la nieve se viene, avalancha. Pueden venir muchas cosas. No las podemos evitar. No las podemos quitar. Y aún los hombres, ¿no es cierto?, que están encargados de los terremotos. ¿Qué sacan con? ¡Viene un terremoto! ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Más que lo que hacían los sabios abuelos, ¿no es cierto?, la puerta, en el dintel de la puerta. No sé si es el más seguro, pero tenéis la posibilidad de arrancar para afuera si cae la cuestión, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que podemos clamar. Ayúdanos, Señor, a resistir esto que viene. Ayúdanos, Señor. Ya hemos visto milagros, como hay gente que se quemó en Santa Olga, donde era un lugar, todas las casas alrededor, y quedó ahí la de ellos. ¿Porque era mejor? No, porque el Señor tuvo misericordia, solamente. Nosotros tendemos a darnos méritos. No, es que yo hice esto, que yo hice allá, No, si aquí es la voluntad de Dios nomás, es la misericordia de Dios. Si usted está en pie, si usted está sano, si usted está fuerte, es el Señor, es el amor de Dios. Y podemos ver nosotros que no podemos controlar nada, ni las temperaturas. ¿No? Nos anunciaron. ¿Pero qué? Tomar agüita, echarnos vientecitos. Los más encachados tienen aire acondicionado, como usted y yo estamos disfrutando ahora. Y así también vienen los embates, las tormentas espirituales a nuestra vida. Y el Señor desea que estemos firmes, que podamos afirmarnos. Nosotros podemos ver personajes en la Biblia que vinieron tormentas, como Daniel, un jovencito que tuvo que salir, ¿no es cierto?, de su tierra. Pero vemos su firmeza, su carácter, cómo enfrentaron la adversidad. José. También vemos nosotros a Abraham, a Job y el mismo Pablo, cómo enfrentaron la adversidad. Y qué maravilloso es esto. Y quiero concluir con 1 Corintios 3, del versículo 11 al 16. 1 Corintios 3, del versículo 11 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Pero ¿qué dice acá? Va a ser nuestra edificación probada. Nadie puede escapar a eso, ninguno de nosotros. ¿Cómo está nuestra edificación? ¿Dónde estamos edificando? Pues aquí la palabra nos lo ha dicho, sobre el fundamento de Jesucristo y de oír la palabra
y obedecerla. Aferrarnos a Él, abrazarnos a Él. Que nada nos separe del amor de Dios. Y eso depende solo de usted. Es su casa, es su edificación, es su responsabilidad. Cierre sus ojos. Señora.